Mi querida Paula Brenes, le voy a decir algunas frases y usted me dice si se identifica. Trabajé horas extras y no me las pagaron. De pronto me despiden y no me quieren hacer algunos de los pagos que me tocan. Bueno, ¿qué pasa cuando se da un despido y usted ha cumplido con una serie de factores y de pronto se da cuenta que no le cumplieron, que no le llegó la platita, que lo hicieron trabajar enfermo más de una vez? Por ejemplo, que trabajaba fines de semana también y nunca le reconocieron esos días libres. Bueno, le voy a contar que un estudio reveló que 83 de cada 100 trabajadores en Latinoamérica se sienten agotados, pero muchas veces aguantan las condiciones y cuando llega el despido o la renuncia quieren reclamar hasta dónde se puede. Abordamos el tema en compañía de la abogada de la casa, María Marta Salazar, especialista en trabajo. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Sergio. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. La veo muy seria. No tanto, ya ahorita se me quita. ¿Qué tan común es este problema? Vieras que es muy común, lamentablemente, porque los trabajadores sienten que están en una posición de desventaja. ¿Por qué? Porque si se quejan, entonces los trabajadores sienten o que pueden tomar represalias en el trabajo o que incluso les pueden despedir. Entonces, es muy común que los trabajadores sientan miedo. Sin embargo, ahora más adelante, conforme vayamos hablando en la entrevista, vamos a irlos empoderando poco a poco. Ahora, vámonos con ese tema del miedo. Voy a adelantarme. A la gente le da miedo ir al Ministerio de Trabajo, a la gente le da miedo a veces ir a Recursos Humanos a quejarse, porque inmediatamente los departamentos de Recursos Humanos pues tienen que ir al jefe inmediato o el Ministerio de Trabajo, a veces tienen que hacer una notificación. ¿Cuánto me protege ese momento donde yo estoy, que voy al Ministerio de Trabajo, que voy a Recursos Humanos, que denuncio a mi jefe? ¿Cuánto me protege en ese momento? E incluso imagínate que hay lugares donde no tienen departamento de Recursos Humanos, entonces tienen que ir directamente a quejar con el jefe, entonces es muy complicado. Vamos a ver, en el Ministerio de Trabajo pueden ir a presentar una denuncia anónima, ¿ok? Aunque hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que el Ministerio de Trabajo al final puede revelar quién fue la persona. No necesariamente. Dependiendo de la denuncia que va a hacer un trabajador, el Ministerio de Trabajo puede ir a verificar las condiciones. Ejemplo, si están poniendo a trabajar a las personas más horas de la cuenta, no le están pagando las horas extra, entonces perfectamente el ministerio puede ir a verificar las condiciones en las cuales están las personas trabajadoras y eso sí, alertar al patrono que tiene que modificar esas condiciones o que tiene que arreglar y pagarle, por ejemplo, las horas extra a los trabajadores. No necesariamente va a ir a revelar el nombre de la persona que interpuso la denuncia. Vamos al tema con el que comenzamos. Despiden a la persona, sabe que trabajó un montón, que cumplió con horas extras, que a veces dobló turnos fines de semana, que fue a trabajar enfermo, pero ¿hasta qué punto puedo reclamar esos derechos si ya no estoy laborando? Lamentablemente también es muy común en la práctica que las empresas vean a un trabajador que se queja más bien porque está abogando por los derechos laborales como un trabajador problemático, y no necesariamente es un trabajador problemático, sino es un trabajador que defiende sus derechos. Lo que este trabajador o trabajadora debería de hacer también es montar una estrategia. Por ejemplo, ¿cómo? Con una asesoría legal. No necesariamente tienen incluso que acudir a un abogado pagado, sino que también existe la defensa pública del Poder Judicial que atiende a personas que ganan salarios menores a los 950,000 colones aproximadamente. Incluso también en el Ministerio de Trabajo les pueden asesorar. Entonces, montar una estrategia. Es decir, hay varias estrategias que se pueden delimitar dependiendo de las condiciones que tiene el trabajador. Por ejemplo, si el trabajador no le pagan las horas extra, no le pagaron los feriados dobles, etcétera, no necesariamente tiene que reclamarlo dentro de la relación laboral, sino que si hay un despido, por ejemplo, el trabajador tiene hasta 1 año para demandar. Vamos a la realidad real, aquí directo. El caso de don Juan, vean, trabajó horas extras, lo pusieron a doblar turnos, nunca se los pagaron, lo despiden y ahora quiere reclamar. Es correcto. ¿Qué puede hacer? Que don Juan sepa que tiene hasta 1 año para reclamar, para demandar y acudir a instancias judiciales. Ojo ahí, porque es muy importante tomar en cuenta. Hay gran cantidad de trabajadores que llegan a consulta con un abogado y le dicen, bueno, es que me incumplieron esto, lo otro, y son un montón de incumplimientos y podría hacer una demanda millonaria, pero se pasó el tiempo. Entonces no hay nada que hacer porque prescribe hasta 1 año luego de mi último día que yo trabajé en la empresa. Y otro detalle muy importante, antes de que renuncien, si hay incumplimientos por parte del patrono, por favor asesórense, porque ustedes pueden hacer un rompimiento de contrato con responsabilidad patronal, es decir, cobrar la liquidación completa en lugar de renunciar. Entonces a veces duele mucho ver a una persona que renunció sabiendo que pudo haber determinado una mejor estrategia
y haberse ido más bien cobrando la liquidación completa. Pero en el caso, por ejemplo, don Juan, o el caso de cualquier persona, ¿qué puede hacer para tener esas pruebas de decir, sí, yo trabajé horas extras? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, yo puedo decir aquí que cumplí con un montón de horas extras, pero si nadie me vio, si solo es mi palabra contra la del patrono. Qué bueno que tocas ese punto, porque me permite ampliar el tema de las horas extra, que justamente ha sido muy controversial. Vamos a ver, el trabajador sí tiene que demostrar la cantidad de horas extra que trabajó. ¿Cómo? Pueden haber bitácoras de entrada y salida, pueden haber registros de marcas, puede haber un compañero que era testigo que tal vez ya no está trabajando en la empresa, pero me acompañó durante mi relación laboral con la empresa y sabe que yo muchísimo tiempo me quedé laborando fuera de horas o de la jornada laboral. Luego prueba documental, por ejemplo, WhatsApp de mi jefe diciéndome, recuerda que tenés que terminar esto antes de irte, recuerda que tenés que siempre quedarte hasta tal hora, tu horario va a ser ahora correos electrónicos, toda esa prueba me puede acompañar para yo demostrar que efectivamente laboré esas horas, porque muy diferente, ya ha pasado, es que una persona más bien, y este es un caso de la vida real, se quedaba esperando a que llegara la pareja a recogerla del trabajo y entonces se quedaba haciendo 2 horas, 1 hora y no estaba trabajando. Nada más estaba sentada ahí en el trabajo esperando que pasaran a recoger. Entonces sí hay que demostrar que esas horas fueron efectivamente elaboradas. María Marta, pero ¿hasta dónde los grupos de WhatsApp? Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp con el equipo de trabajo. ¿Hasta dónde ese grupo de WhatsApp se puede ver como oficial? Vamos a ver, siempre y cuando usted esté dentro de ese grupo de WhatsApp, porque ya la Sala Constitucional se ha referido a eso, siempre y cuando usted esté dentro de ese grupo y los mensajes vayan destinados a ese grupo de WhatsApp, es decir, no es como que yo se lo pasé a una tercera persona y lo sacó, entonces yo puedo utilizar esa prueba. Si estoy en un grupo WhatsApp y me están diciendo, no sé, mi jefe tiene que quedarse a tal hora, igual mañana y ya estoy trabajando horas extra, esos mensajes perfectamente yo los puedo utilizar como una prueba. Siguiendo con el caso de don Juan, llega el jefe, se da cuenta que está metido el anterior jefe, que está metido en un problema y le dice, mejor conciliemos. ¿Hasta qué punto es más recomendable una conciliación que ir al Ministerio de Trabajo y todo el tema que puede durar hasta años? Estaba viendo una condena, de hecho, ayer. Claro que sí. Vamos a ver, la conciliación es una excelente herramienta siempre y cuando se haga en un centro de conciliación autorizado. Existe el centro de conciliación por excelencia conocido, que es del Ministerio de Trabajo. Este centro es gratuito, entonces ahí muchas personas pueden acudir, realizar una conciliación. Por ejemplo, no me pagaron completo, no me pagaron bien, hay unas horas extra que me quedaron debiendo, no quiero demandar, no quiero exactamente esperar tanto tiempo. Entonces puedo llamar al patrono a una conciliación. El patrono no está obligado a ir, eso sí, hay que tomarlo en cuenta. Es un acuerdo voluntario, pero muchas veces se llega a muy buenas negociaciones. Ahora, ¿qué pasa si más bien en el centro de trabajo me dicen, bueno, aquí está el pago de su liquidación y me lo tiene que firmar ya? Tiene que estar de acuerdo sí o sí, o en realidad a usted le tocaba X cantidad, pero yo lo que le puedo pagar es esto, o se lo voy a dar en tractos, en 10 tractos o 20 tractos, ¿verdad? Ese tipo de negociaciones no son válidas, no se hicieron en un centro de conciliación y yo puedo eventualmente reclamar a instancia judicial. Ahora, el patrono, cuando va al Ministerio de Trabajo, me puede proponer paguitos de polaco. No tengo para pagarle la liquidación completa, no tengo para pagarle esa cantidad de horas extras que hizo. Le puedo pagar 100,000 por mes o 200,000. ¿Hasta dónde él puede poner las condiciones de pago? Qué buena pregunta, Sergio, porque muchos trabajadores tienen, e incluso patronos tienen interiorizado el que pueden hacer este tipo de pago de polaco. Y no es correcto. También vamos a evaluar el tema de cuál es el monto de la liquidación. Si estamos hablando de un monto grande, pues evidentemente un patrono tal vez no tenga esa cantidad de dinero para pagarlo en un solo tracto. Podría pagarlo en varios tractos. No se va a poder sobrepasar del año, porque evidentemente si se sobrepasa del año ya prescribió el tema y el trabajador después se queda sin derecho para reclamar y no le van a permitir ni un juez ni un conciliador a un patrono pagarle en pagos de polaco que excedan incluso más de un año. Ahora, tampoco va a ser lógico que una liquidación de un monto bajo se la voy a dar en 10 pagos de polaco. Eso no lo van a permitir. No es tampoco una manera en que un patrono, por ejemplo, se va a desquitar con un trabajador porque le renunció y no quería que le renunciara, que eso pasa mucho. Ya casi vamos a continuar con la entrevista y también lo que uno no quiere es que una persona entre en depresión. Pero ¿qué pasa cuando tiene un familiar cercano que está en una depresión y no se deja ayudar? ¿Qué se puede hacer en ese caso? O si va al seguro y lo que le dicen, vea, lo que le recomiendo son pastillas para dormir. Ayer nos llegaron un montón de consultas cuando estábamos
estamos desarrollando este tema y ya casi lo vamos a abordar en nuestra siguiente entrevista. Por el momento continuamos con la entrevista con la licenciada María Marta Salazar, especialista en trabajo. Licenciada, ahora vamos al otro tema. Despiden a la persona por incapacitarse mucho, pero el despido se da como a los meses. Hubo un fallo hace poquito de la Sala Constitucional. ¿Hasta dónde se puede despedir a una persona después de incapacitada sin responsabilidad? Porque cuando se cumple la responsabilidad son otros 100 pesos. Es que depende, Sergio, porque también incluso cuando se despide a una persona luego de incapacidad, aunque sea con responsabilidad patronal, también se puede ver como un despido discriminatorio. Entonces va a depender mucho de las situaciones por las que se da el despido, el tiempo también que pasó entre la incapacidad y el despido. Porque cada caso se tiene que analizar de manera particular, pero cuando se da un despido después de una incapacidad muy delicado, y siempre voy a recomendar que se haga con el acompañamiento de una persona abogada y especialista en derecho laboral definitivamente, porque ya han habido muchísimos fallos de sala segunda donde ha determinado que despidos después de una incapacidad han sido considerados como discriminatorios e incluso se ha reinstalado a la persona. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una serie de pruebas de que fui a trabajar enfermo, le informé a mi jefe que estaba enfermo y me dijo, no se incapacite? ¿Eso después yo lo puedo reclamar? Es que ese es el punto. Vamos a ver, usted se tiene que incapacitar si usted se siente mal. Y esa es la única manera que hay, porque es decir, yo puedo decir que yo me siento mal, pero si yo no le entrego a usted un comprobante de incapacidad, el patrono no me puede decir que me quede en la casa tampoco. Y si me dice que llegue trabajando enfermo, pues entonces eso es una decisión también que va a tomar el trabajador. Es decir, ¿realmente estoy en las condiciones de trabajar así o no? Porque si no está en las condiciones, perfectamente puede irse a incapacitar y el patrono no lo puede obligar, estando incapacitado, a incorporarse a trabajo. Ya para ir finalizando, ¿hasta dónde el patrono me puede decir, me firma un acuerdo y le pago tanto? No es lo que debería, pero me firma ese acuerdo y nos evitamos una acción civil o incluso penal. Esta pregunta vale oro porque la gente también cree que lo que le firma a un patrono en la oficina, ahí se acabó, santa palabra, y no tengo derecho a reclamar. Ok, a mí me pueden despedir o yo puedo renunciar y ese mismo día me entregan el pago por concepto de liquidación y tal vez yo ni siquiera pude revisar, no estaba del todo de acuerdo porque ni siquiera sabía cuánto era lo que realmente me correspondía, pero yo firmé el recibido de que me entregaron lo que me correspondía por mi liquidación. Luego voy al Ministerio de Trabajo, cotejo los números o pregunto a un especialista y me doy cuenta que me pagaron mal. No necesariamente eso que firmé ese día en la empresa es como si estuviera escrito en piedra. Yo puedo reclamar eventualmente si hay una diferencia de pago, si no está dentro de esa liquidación las horas extras, si no me pagaron las comisiones o si dentro de esa liquidación, por ejemplo, no está tampoco contemplado el pago de horas extra o comisiones, que eso es muy importante y que a veces la gente no lo tiene en cuenta. Licenciada, muchísimas gracias por despejar todas las dudas hoy. Creo que quedan muchísimas, pero las vamos a seguir abordando como siempre en estos espacios. Un placer. Con muchísimo gusto, Sergio, a la orden.